Cordial saludo. Para este segundo ejercicio he querido tomar como punto de análisis un conflicto que tal vez ha sido el que mayor intervención de la comunidad internacional ha tenido a lo largo de su desarrollo, un conflicto que tiene orígenes históricos y culturales, especialmente religiosos. Me refiero al conflicto entre Palestina e Israel situado en el territorio de Cisjordania, el Mar Muerto y Gaza. Particularmente desde el año o antes del año 1946, este territorio estaba ocupado principalmente por palestinos, era un asentamiento palestino, pero también tenía una intervención militar y política por parte de Inglaterra, dado que era parte del mandato británico sobre Palestina, producto de la repartición territorial del antiguo imperio otomano. Inglaterra, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, hace entrega de este territorio a la naciente Organización de Naciones Unidas, que a su vez en el año 1948 decreta que debe existir una convivencia entre la nación judía y el pueblo palestino en el territorio. Es decir, hace una entrega y reconoce paralelamente la condición de Estado del pueblo palestino. Tal vez este fue una concesión, ahí hubo dos tipos de intervenciones, una histórica que se venía dando por parte de Inglaterra, una intervención de orden militar principalmente, y por el lado de las Naciones Unidas se podría entender como una acción humanitaria. Sin embargo, también tenía un resorte político muy importante y tal vez había una contradicción entre los principios consagrados en la Carta de Naciones Unidas, especialmente el principio de la no intervención en asuntos de otros estados, con esa acción de orden político de entregar un territorio sin tener en cuenta algunos elementos o los elementos principalmente del asentamiento que históricamente se había dado en el territorio. Esa convivencia no ha sido fácil. A lo largo de la historia se ha visto que los conflictos, principalmente por las diferencias culturales y religiosas entre las dos naciones, han sido el pan de cada día. El conflicto se ha movido entre asuntos de orden militar y de orden político, y con diversas intervenciones de parte del sistema internacional, de los estados y de organizaciones multilaterales. Por un lado, tenemos una presión que permanentemente hace Palestina para ser reconocido como un estado oficialmente en el sistema de Naciones Unidas y por otros estados. Colombia particularmente ha sido uno de los, o es un estado suramericano que no ha reconocido, el único que no ha reconocido el estatus de Estado por parte de Palestina. Recientemente el canciller de Palestina insistía para que Colombia hiciera este reconocimiento. Por otro lado, tenemos una presión también por parte de Israel en Naciones Unidas para defender todos sus intereses. Esto lo hace a través de un aliado que fundamentalmente es Estados Unidos. En el año 67 se libró la Guerra de los 6 días, precisamente porque esta zona ha sido objeto de muchas intervenciones por parte de otros estados. Tenemos el caso de Egipto y Jordania, que también quisieron tener el control territorial, pero este control lo retomó en 6 días en esa guerra. Israel, fundamentalmente también por ese apoyo que tenía por parte de Estados Unidos y por los desarrollos impresionantes a nivel de armamento que tiene Israel, que ha venido desarrollando. Incluso Colombia hasta hace poco le compraba a Israel armamentos de todo tipo. Cuando revisamos las acciones de orden multilateral que han intervenido sobre este territorio, encontramos que Naciones Unidas es una de o ha creado una serie de comisiones y de organizaciones especializadas o de agentes especializados para intervenir. Me voy a permitir leer algunos de estos. Tenemos la Comisión de Conciliación de las Naciones Unidas para Palestina, la Comisión Asesora del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina en el Cercano Oriente, el Comité para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino, la Convención Especial de la Asamblea General para el Anuncio de Contribuciones Voluntarias al Organismo de Obras Públicas y Socorro a las Naciones Unidas para los Refugiados en Palestina en el Cercano Oriente, una comisión, la Comisión Especial creada para investigar las prácticas israelíes que afectan los derechos humanos del pueblo palestino y otros habitantes árabes de los territorios ocupados, y un grupo de trabajo encargado de estudiar la financiación del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente. Con esta cantidad
de entes especializados que las Naciones Unidas ha creado, se observa un amplio nivel de intervención por parte de esta organización multilateral, la más importante a nivel internacional. Uno se preguntaría por qué hay tanto interés en este territorio, y fundamentalmente la respuesta se encuentra en el acceso a recursos, principalmente el petróleo, pero también se encuentra en el paso o la transición que el territorio significa entre Asia, Europa y África. Es un punto de confluencia. Culturalmente se ha venido desarrollando allí una serie de encuentros de diferentes civilizaciones, e históricamente también se ha tenido mucho conflicto frente al control de este territorio. Este es un ejemplo de las diferentes formas de intervención que se tiene desde el sistema internacional y sus actores sobre un conflicto que se podría entender desde el orden local, en este caso desde esa disputa que existe sobre el territorio entre dos naciones allí asentadas. Lo que es cierto es que hoy día Israel tiene un control territorial importante, que hay una situación de derechos humanos, de refugiados, en el caso palestino, y que también existen mucha polarización o radicalización del conflicto debido a los elementos fundantes del conflicto en el asunto de orden religioso. Tenemos ese fundamentalismo de parte de ambos bandos que ha impedido que se logre una solución negociada al conflicto. Ha sido un impedimento realmente este punto, dado que hay radicales extremistas de ambos bandos que no han posibilitado esta negociación. Habría que pensar en la evolución o el desarrollo de este conflicto y en el papel que podría tener no solo Naciones Unidas, sino también otros estados en la mediación para la solución del conflicto. Muchas gracias.